Buenas tardes, respetado Tribunal de Arbitramiento. Cordial saludo a la parte demandada. Mi nombre es Edward Fernández Rojas. Junto a mis tres compañeros vamos a llevar la representación de la parte demandante, es decir, la de Volkovsky concesionaria. Inicialmente, antes de llegar a la argumentación jurídica, me gustaría empezar por los respectivos hechos. Básicamente debemos entender que para el año 2003 el estado de Valdivia junto a Nuevo Rico suscribieron un tratado de libre comercio donde hubo varias oposición. En consecuencia tuvo que la Corte Constitucional realizar el aval de dicho tratado de libre comercio. En ese orden de ideas se dio la posibilidad para realizar una construcción de 700 kilómetros en el estado de Nuevo Rico. Por ello se abrió la licitación donde específicamente Andrei Volkovsky decidió ser oferente en dicha licitación. Inicialmente hizo una inversión de $15 millones para realizar o para asentarse en el territorio de Nuevo Rico y estructurar sus oficinas y desde allí estar pendiente de la respectiva licitación. En ese orden de ideas, posteriormente Volkovsky realizó una sociedad con Trons y se formó ya otra empresa llamada Volkovsky concesionaria. Luego Trons hizo una cesión de derechos a la señora Olivia González, donde dejó la salvedad de que tenía que devolverle dichas acciones cuando lo requiriera Trons. Habiendo escuchado los respectivos hechos, me adentraré en la argumentación jurídica. Inicialmente, debemos tener en cuenta la sección B, que nos habla de la solución de controversias de inversionistas del Estado. Podemos darnos cuenta que en este artículo, específicamente en 7.16 de las consultas y negociaciones, nos deja la claridad que cuando se presenta una controversia entre los estados y las partes, primero se debe acudir a una consulta o negociación. Para nuestro caso en cuestión evidenciamos que Volkovsky concesionaria intentó llegar a una negociación con el presidente de la República, ya que le envió un respectivo documento explicándole que ya se logró un contrato donde habían acordado recibir unos dineros de los peajes durante la ejecución del contrato. Sin embargo, se expidió la ley 10.223 del 2020, que es parte avalada por la Corte Constitucional, negando este derecho y tomando el control del dinero de los peajes, con la justificación de la emergencia que estaba llevando el país por la pandemia de COVID-19. Evidentemente es una calamidad desaforada, pero si se celebra un contrato, pues se debe dar su cumplimiento. En consecuencia, se cumple con este requisito del Tratado de Valdivia y Nuevo Rico, ya que no se pudo llegar a un acuerdo, pues no tiene otro camino más los Volkovsky concesionarios que acudir a una reclamación de arbitraje. Además de ello, el procedimiento de arbitraje está avalado por el artículo 7.17 del Tratado de Libre Comercio de las partes mencionadas con antelación. Entre ellos, ya de manera taxativa, si no se puede, nos dice este artículo que si no se puede solucionar una controversia por consultas o negociaciones relativa a una inversión, podrá el demandante por su propia cuenta someter al arbitraje a una reclamación en la que se alegue que el demandado ha violado una obligación de conformidad con la sección A
como está plasmado en el literal A y numeral U'. Observando la sección A específicamente, donde nos habla de la inversión, claramente dice que los dineros que recibe el inversionista por la ejecución de un contrato que se esté realizando por parte del Estado e inversionista, para tal caso nos habla de los peajes. En eso donde dirías el procedimiento y el requisito que se debe llevar para el sometimiento de una reclamación de arbitraje se cumple en su cabalidad o en su plenitud. Además, en los requisitos que se debe cumplir en la notificación de arbitraje también se cumplió, en vista que el numeral 6 del artículo 7.16 en su numeral A y B nos dice que se entregará el nombre designado por el demandante y el consentimiento escrito del demandante para que el secretario general nombre el respectivo árbitro. En nuestro caso, puntualmente el demandante explica el nombre del árbitro, llamado Cor Gorol, y que tuvo el consentimiento del secretario de la CIADE. En ese orden de ideas podemos darnos cuenta que se cumple a plenitud todos los requisitos exigidos en la notificación. Por ende, el tribunal arbitral es competente para llevar cualquier controversia. Buenas tardes a todas las personas presentes en la sala. Mi nombre es Julia Valeria Cuervo, representante del Estado de Valdiri. A continuación, les presentaré los alegatos de conclusión correspondientes al caso. Sobre la aplicabilidad del reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, sobre la transparencia de los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco del tratado. Es de importancia establecer que uno de los primeros aspectos importantes del presente caso es el lugar en el cual se va a dirimir el conflicto suscitado entre las partes. En la ley aplicable serán los principios de la Asociación Uniforme de Derecho Privado, razón por la cual el artículo 20 de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Privado Internacional sobre arbitraje internacional, las partes son libres de elegir el lugar de arbitraje. En este caso, eligieron la ciudad de Bogotá, Colombia. Si no se llega a un acuerdo al respecto, el Tribunal de Arbitraje considerará las circunstancias del caso. Por lo tanto, es necesario un estudio normativo frente a la presente cláusula a fin de establecer la legalidad de la misma, así como también la procedibilidad de esta en el ámbito internacional para el establecimiento de ese Tribunal de Arbitramiento, que dirigirá la solución del presente conflicto. En primera medida, se tiene que el Estado de Nuevo Rico y el Estado de Valdiri son países los cuales son independientes y que a su vez gozan con una plena capacidad de celebrar tratados independientes internacionales. Tal y como lo dice la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados del 23 de mayo de 1969, en su parte 2, artículo 6, el cual hace referencia a la capacidad de los estados para celebrar tratados. Cabe resaltar que los comerciantes deben ser protegidos tanto por sus intereses personales como los globales. Por lo tanto, y teniendo en cuenta para esta protección, se establece un sistema que ha creado un concepto derivado de la lex mercatoria, la cual es un orden jurídico autónomo, independiente de los sistemas nacionales, creado precisamente por los mismos comerciantes internacionales y consiste en el uso de costumbres, precedentes arbitrales y principios del derecho. Todo esto para su funcionamiento y protección de comerciantes. A continuación les hablaré acerca de, como esos efectos que se encuentran en la decisión de la sentencia de la Corte Constitucional, como la protección que se le ha otorgado a este tratado entre Nuevo Rico y el Estado Valdiri. Dice que básicamente se basa sobre el trato de nación más favorable que se encuentra en el artículo
7.6, la cual contiene una garantía denominada trato de la nación más favorable, y su propósito general es garantizar que no se discrimine a esos inversores protegidos, esos inversores nacionales que se encuentran en ese país anfitrión, y a los inversores en terceros países. Si bien el reglamento tiene como objetivo garantizar el principio de igualdad, en este caso el principio de igualdad entre inversores extranjeros, pero en general es compatible con la Constitución. Considera que en esto también se limitaría la autonomía del presidente para negociar tratados en condiciones que se consideren favorables para el país en el futuro. El tribunal sostuvo que la interpretación descrita por los miembros del Congreso amenazaría efectivamente el principio de autonomía presidencial. Además, dado que algunos tribunales internacionales ya han concedido el significado restrictivo del término medidas necesarias, solo se entiende como aquellas medidas que constituyen el único medio para satisfacer el objetivo de interés del Estado público. El tribunal advirtió que debe tomar esas medidas razonables y apropiadas para interpretar esta declaración y no permitir que ese país receptor tome medidas razonables y apropiadas contra varias opciones para proteger el interés público. Por esto, que dentro de la decisión que la Corte toma, nos dice que en las funciones que tiene como de revisión constitucional, expresa que el Tratado de Libre Comercio firmado el día 30 de septiembre de 2013, como esos tratados, esos estados entre Estado Nuevo Rico y Estado Baldari, son compatibles con la Constitución Política de Nuevo Rico. También les hablaré sobre la existencia de una violación al estándar de protección y seguridad plenas. Dice que ese estándar de protección y seguridad integral se remontan a los acuerdos comerciales, e incluso que se puede considerar como una obligación tradicional del derecho constitucional, lo que significa que el país anfitrión está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad personal y jurídica de esos inversores. Si bien en un principio se aceptó que la norma incluya una sola visión estricta de protección física, ahora se ha llegado a un consenso de que la protección legal brindada por el Estado también es indispensable, una visión más amplia. De acuerdo a diferentes desarrollos legales, se puede determinar que se pueden realizar acciones para formular conductas que vulneren esos estándares de protección y plenas garantías. Las violaciones del estándar por acción suelen ser más pronunciadas porque generalmente involucran acciones diferentes del Estado sobre los activos de los inversionistas, como ocupación, destrucción, detrimento, interferencia y demás. También nos dice que esos principios generales del derecho público interno de los Estados pueden permitir a un tribunal establecer parámetros para determinar la diligencia de un Estado. De esta forma, a través de la extracción de reglas derivadas de principios, es posible encontrar la obligación de los Estados de menguar, digamos, esos rumores y ataques a la reputación de sus inversionistas. Así se presenta como una salida en la que ese demandante puede, no solo en casos financieros, exigir de los Estados la protección de uno de sus activos más importantes. Voy a explicar si hubo una violación al trato justo y equitativo. El objeto de la mayor parte de la disputa en materia de inversiones conocidas por los tribunales arbitrales ha sido pues, el incumplimiento de estándares. Y ya no solo hechos concretos como por ejemplo la expropiación de propiedad. Al referirse a trato justo y equitativo, pues hubo un autor que se llamaba Christopher Schauner que realiza una analogía que sintetiza la historia y desarrollo de este estándar, y este autor pues lo compara con el cuento de la Bella Durmiente. Pues este tuvo presente pues que en diferentes instrumentos internacionales desde hace décadas pues hasta en los últimos años fue despertando. Esto por diferentes actores, pues especialmente multinacionales, como medio para encauzar demandas contra estados por conductas que no se podían encuadrar en otras formas de incumplimiento, o para reforzar
reclamos por expropiación o denegación de justicia. Existe pues un consenso de la doctrina en las investigaciones de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pues esta manifestó que el origen de la terminología justo y equitativo puede remontarse en los tiempos de la conferencia de la Carta de La Habana del 48. Este instrumento pues con el cual se buscará pues el nacimiento de la Organización Internacional de Comercio, y pues en mayo de este mismo pues la terminología justo y equitativo también fue empleada pues en el Convenio Económico de Bogotá dentro de la 9ª Conferencia Internacional Americana, tomando como punto de partida pues el impulso de la OEA para incluir garantías para la inversión privada luego de la Segunda Guerra Mundial. Sigo con el trato pues nacional, y sigo la violación al trato nacional y la nación más favorecida. Este principio pues es uno de los principios más importantes pues que rigen en la protección de las inversiones extranjeras. Este obliga pues a que los estados receptores de una inversión traten pues al inversionista extranjero como originario del mismo estado, o el trato que se le otorga al inversionista en un tercer estado pues en todos los aspectos jurídicos, como por ejemplo casos en los que ocurre expropiación, aducción de interés general. Este principio consagra el tratamiento nacional y tratamiento de la nación más favorecida, pues prevé que siempre se explicará al intervencionista o a todas las actividades ligadas a las inversiones. Puede existir un trato diferencial pues entre nacionales y extranjeros. Este trato implica una violación directa al principio de no discriminación, ya que tratamiento discriminatorio no es lo mismo que un trato diferencial. Presentar un cordial saludo al doctor Wilman Leguizamón, a mis compañeros de Derecho Internacional Privado. A continuación me permito presentar el tema sobre el concesionario Volkovsky. Se trataba del gobierno de Nuevo Rico y Valdivia. Suscribieron un tratado de libre comercio en la que Volkovsky Construcciones construyó una sociedad en Nuevo Rico llamada Volkovsky Concesionaria. Luego el gobierno expide una ley que decretaba que el recaudo de todos los peajes ubicados en la región norte sería apropiado por el gobierno para destinarlos a la financiación de programas prioritarios en esa región. Esa medida no estaría acompañada de compensaciones alguna a favor de los concesionarios que, como Volkovsky Concesionaria, eran titulares de derecho a percibir el recaudo de los peajes ubicados en la región norte. Esto claramente es una vulneración por parte del Estado de Nuevo Rico al derecho que tenía la concesionaria Volkovsky en el recaudo de los peajes, expropiar estos dineros para fortalecer programas sociales del gobierno para la contingencia del COVID-19, ya que estos peajes eran de índole privado y su administración le pertenecía a la concesionaria Volkovsky. Bajo la declaratoria del estado de excepción, el gobierno de Nuevo Rico solo podría dictar decretos con fuerza de ley exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Los decretos deberían referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado, y en este caso en particular podría haber tomado mejores decisiones para evitar colapso hospitalario y la afectación en la economía y el trabajo de los ciudadanos. El Estado de Nuevo Rico, conociendo que esta zona era de especial afectación, que si las medidas que se implementaron no iban a ser suficientes para evitar la crisis sanitaria, decidió dictar decretos legislativos en donde restringe el derecho a usufructuar por el ejercicio de cobrar y administrar el peaje a la concesionaria Volkovsky, lo cual es evidentemente arbitrario por parte del gobierno de Nuevo Rico, ya que esto no es una medida necesaria para combatir la pandemia del COVID-19 y afecta patrimonialmente la concesionaria, ya que al dejar de vengar estos dineros constituye grave daño a las finanzas de la concesionaria y por ende a los trabajadores de la misma. Dado que la concesionaria Volkovsky desde el principio de la pandemia acogió los estrictos protocolos de seguridad implementados a nivel global por Volkovsky Construcciones, ello no impidió que un alto número de sus empleados perdieran la vida a causa del COVID-19.
particularmente en la región norte. Para Volkonsky Construcciones, el fallecimiento de sus empleados era atribuible a la negligencia del gobierno de Nuevo Rico durante los primeros meses de la pandemia. Para Volkonsky, el hecho de la negligencia del gobierno de Nuevo Rico no debe afectar sus negocios y tampoco el derecho a sufructar por la concesión privada del peaje. Evidentemente, las medidas que se tomaron por parte del Estado de Nuevo Rico al principio de la pandemia del COVID-19 fueron tan permisivas que el contagio que tan masivo que tuvieron que tomar medidas mucho más fuertes, lo cual generó que la inacción de las autoridades de Nuevo Rico fue la causante de las pérdidas humanas que tuvo la concesionaria y constituye una violación de varias de las obligaciones del Estado bajo el Tratado de Libre Comercio entre el Estado Valdiri y Nuevo Rico, y de otras tantas que podrían ser exigibles en virtud de la cláusula de la nación más favorecida y del derecho internacional, y bajo el artículo 7.17 del Tratado de Libre Comercio entre el Estado Valdiri y Nuevo Rico, se somete la controversia al arbitraje internacional. Muchas gracias.